Buenos días, tardes o noches. Desde el lugar donde nos estés escuchando, sé bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Sheila Caballero y junto a mi compañera Silvana Medina, en el día de hoy nos adentraremos en el universo del director John Ford, uno de los grandes maestros del cine clásico en Hollywood. A través de un análisis comparativo de dos de sus obras más emblemáticas, Cuán verde es mi valle de 1941 y El hombre que mató a Liberty Balance de 1962, exploraremos las temáticas recurrentes de su filmografía, sus técnicas cinematográficas, su uso del lenguaje y la semiología presente a sus películas. Le doy paso a mi compañera. Hola a todos. Muchas gracias, Chey, por invitarme a compartir en este podcast. Yo soy Silvana Medina y soy estudiante de séptimo semestre de lengua castellana en la Universidad del Atlántico. Me encanta el cine, me encantan las películas, pero estas películas en particular tuvieron un impacto en mi vida, mi razonamiento, y me gustaría compartir con ustedes temáticas y las técnicas cinematográficas que para mí se utilizan en estas dos películas, que John Ford tuvo en cuenta, pues al ser el director de estas películas, lo tuvo muy en cuenta y pues hay un tipo de relación en esto, en las temáticas y en las técnicas. Hablaré primero de las temáticas. Como primera temática que me gustaría trabajar o tratar el día de hoy sería la familia y la comunidad, ya que en ambas películas retratan la importancia de la familia y la comunidad en la vida de los personajes. Por lo menos en Cuán verde era mi valle, la familia Morgan representa la unidad y el apoyo mutuo en un contexto de dificultades económicas. Por otro lado, en El hombre que mató a Liberty Balance, la comunidad de Shinbone se une para defenderse del forajido Liberty Balance. Como segundo tema, me gustaría tratar la nostalgia y el paso del tiempo. Ambas películas están impregnadas de nostalgia por un pasado idealizado. Cuán verde era mi valle recuerda con añoranza la infancia y la vida rural, mientras que El hombre que mató a Liberty Balance rememora el salvaje oeste y la construcción de la civilización. Como tercer tema, me gustaría hablar de el individuo versus la sociedad. En Cuán verde era mi valle, Hugh Morgan se enfrenta a la disyuntiva entre seguir la tradición familiar de trabajar en la mina o perseguir sus sueños de estudiar, de ser alguien en la vida. En El hombre que mató a Liberty Balance, Ransom Stoddard representa la ley y el orden frente a la violencia y la barbarie de Liberty Balance. Las temáticas que considero que se trabajaron en ambas películas y tienen cierto tipo de relación. Haremos ahora a las técnicas cinematográficas. Como primera técnica quiero resaltar el uso del paisaje, ya que John Ford era un maestro en la utilización del paisaje como elemento narrativo. En Cuán verde era mi valle, los paisajes galeses transmiten la belleza y la dureza de la vida real. En El hombre que mató a Liberty Balance, los áridos paisajes del desierto representan la crudeza del salvaje oeste. Sabemos que las tonalidades tienen mucho que ver en cuanto a la ambientación de una película, entonces es bueno resaltar esto. Como segunda técnica, resaltó la dirección de actores. Ford era conocido por su capacidad para obtener grandes actuaciones de sus actores. Por lo menos en Cuán verde era mi valle, Roddy McDowall ofrece una memorable interpretación de Hugh Morgan, una interpretación que nos llega al corazón a muchas de las personas que logramos tener la dicha de ver esta película. Muy hermosa, de verdad, deberían verla. En El hombre que mató a Liberty Balance, John Wayne y James Stewart protagonizan un duelo interpretativo memorable. Como tercera técnica me gustaría resaltar la música. Yo creo que la música es lo más importante para ambientar una película. O sea, ¿qué sería una película sin pues la ambientación, sin la banda sonora? Pues ¿qué sería de nosotros, no? Sería una película muy aburrida y tediosa. Entonces creo que es un aspecto muy importante y de los más importantes de las técnicas utilizadas por el señor John Ford. La música juega un papel fundamental en las películas de Ford.
En Cuán verde era mi valle, la música coral galesa crea una atmósfera emotiva y nostálgica. En El hombre que mató a Liberty Balance, la música de Bernard Herrmann acentúa la tensión y el suspenso. Aquí es a donde llego yo y digo, ¿cómo la música puede llegarnos al alma? Solamente la banda sonora de Cuán verde era mi valle me hizo llegar al corazón y sentir un poco de tristeza. En cambio, la banda sonora de Quién mató a Liberty Balance provoca miedo, ansiedad. ¿Qué va a pasar? Utilizan una escala de soles impresionante. Y bueno, esto sería mi aporte al podcast. Muchas gracias por escucharme y los dejaré con mi compañera Sheila, que ella fue quien me invitó a este podcast y va a pasar a decir su aporte importante sobre estas dos películas tan maravillosas. Muchas gracias, Silvana, por tu gran aporte en este podcast y por brindarnos esa información tan exquisita de estas dos películas tan importantes del director John Ford. Me presento, mi nombre es Sheila Caballero, estudiante de 7º semestre de licenciatura en Español y Lenguas Castellanas de la Universidad del Atlántico. Y continuando con este podcast, en el día de hoy les hablaré sobre el lenguaje que encontramos dentro de estas dos películas. Y empezaré por mencionarles como número 1, el diálogo. Ford era un gran maestro del diálogo naturalista y realista, como podemos ver dentro de estas dos películas. Por ejemplo, en Cuán verde es mi valle, el dialecto galés aporta verosimilitud a la historia. Mientras que en El hombre que mató a Liberty Balance, los diálogos cargados de ironía y sarcasmo reflejan la rudeza del salvaje oeste, teniendo en cuenta que estas dos películas se grabaron hace muchísimo tiempo, siguen teniendo un impacto significativo dentro de la sociedad y dentro de las personas que han visto estas películas. Continuaremos con la narración. Primero, Ford utiliza la narración en off en ambas películas para crear una atmósfera personal y más cercana para quienes pueden ver estas películas. En Cuán verde es mi valle, por ejemplo, la narración de Hugh Morgan, que es un adulto, aporta un tono nostálgico a la historia, lo cual trama a las personas que se encuentran viéndola y las hace desear seguir escuchando y viendo esta película. Mientras tanto, que en El hombre que mató a Liberty Balance, la narración del periodista aporta una perspectiva crítica sobre los hechos que pasaban en el oeste en este tiempo, por lo cual muchas de las personas se sienten atraídas hacia ver estas películas y analizarlas de una forma más concreta y dejándoles un aporte positivo en la sociedad cuando ven estas dos películas. Luego de hablarles y explicarles un poco del lenguaje que se encuentran en estas dos películas, les hablaré sobre la semiología que se encuentra en ambas. Como punto principal tendré el simbolismo. Ford utiliza el simbolismo de una forma recurrente en sus dos películas. En Cuán verde es mi valle, por ejemplo, la mina representa la explotación y la dureza del trabajo que se tenía en esos tiempos y cómo se explotaban los recursos naturales de estas poblaciones en las que se encontraba inspirada la película de Cuán verde es mi valle. Mientras tanto, que en El hombre que mató a Liberty Balance, si nos ponemos a analizar, la pistola representa la violencia y la ley del más fuerte que habría dentro del oeste, lo cual nos deja una gran significación de simbolismos y una gran apertura a fijarnos en los pequeños detalles que encontramos en estas dos películas. Y como segundo punto, les hablaré sobre los arqueotipos. Ford utiliza arqueotipos recurrentes en estas dos películas. Por ejemplo, western como el héroe, el villano, la mujer ideal y el hombre de la ley. En Cuán verde es mi valle, por ejemplo, el padre de Hope presenta el arqueotipo del hombre trabajador y honesto. En El hombre que mató a Liberty Balance, por consiguiente, John Wayne representa el arqueotipo del héroe, en lo cual nos podemos fijar que en ambas los arqueotipos hacen parte fundamental de esta película, al igual que el simbolismo, dejándonos en cuenta una gran reflexión sobre estas dos películas y cómo deberíamos verlas y analizarlas de una manera más profunda. Finalizando con este podcast, esperamos haberles entregado la información importante para incentivarlos a que se vean estas dos películas y la analicen de una manera más determinada y tranquila.